Bueno, ¿cómo andan? Segunda parte del año y sin novedades acerca de la presencialidad. Creo que por lo menos hasta septiembre no vamos a tener novedades con respecto a esto, así que seguiremos en la forma virtual. Este videíto es un videíto que trata de sintetizar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que hablan de Estado específicamente y de conformación del Estado en Argentina particularmente. ¿Sí? Es como para cerrar algunas cuestiones. Yo después de este videito, que se lo subo dentro de un rato, voy a abrir un foro para que ustedes hagan cualquier consulta que no les haya quedado clara con respecto a estos temas, porque la semana que viene vamos a tomar una evaluación con respecto a estos temas, ¿sí? Bueno, entonces, a tener en cuenta, primero las definiciones de Estado, las diferencias entre Estado y gobierno, ¿sí? Tomen en cuenta esas diferencias entre Estado y gobierno, tomen en cuenta las diferencias entre el Estado y la nación, ¿sí? No es lo mismo Estado que nación, como no es lo mismo Estado que gobierno. Tengan en cuenta también que el Estado moderno, ¿sí? Como nosotros lo entendemos en la actualidad, es una institución que surge paralelamente con el surgimiento del capitalismo. Por eso es que el Estado moderno está muy relacionado con el mercado, ¿sí? Con la forma política, con su forma económica también. Tomen en cuenta en esa unidad número 3 por qué vemos a los contractualistas, ¿sí? Los contractualistas son una corriente filosófica conformada por Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, que lo que hacen es pensar por qué y para qué existe el Estado, ¿sí? ¿Por qué es necesario tener un Estado? Entonces la mayoría dicen, la mayoría no todos, y por eso son contractualistas, el Estado surge a partir de un contrato entre los hombres, porque los hombres se dan cuenta que en estado de naturaleza, es decir, cuando no hay poder, cuando no hay organización, los hombres viven de manera violenta, resolviendo sus disputas a partir del conflicto violento, de la muerte, del embrutecimiento. Entonces la sociedad civil se da cuenta de que tiene que hacer un pacto o contrato en el que tiene que ceder algunos de sus derechos porque ya no va a poder hacer todo lo que quiera, pero cede parte de sus derechos en pos de formar una organización que administre la toma de decisiones y el poder, ¿sí? Y así surge el Estado, ¿sí? Como organización política, para que tengamos una vida más larga, más civilizada, más pacífica, más ordenada. Y ahí tenemos las diferencias, obviamente, entre Hobbes, Locke y Rousseau. Son diferencias que tienen que ver con las diferentes concepciones que ellos tenían con respecto al hombre. Si Hobbes, por ejemplo, piensa que el hombre es malo, Locke piensa que no, que es pacífico, pero que los conflictos aparecen cuando aparece la propiedad privada y el reparto de la propiedad privada. Y, digamos, tienen diferencias, pero básicamente todos creen que el Estado surge de un pacto o contrato entre los miembros de una sociedad para darse una organización. Y después, obviamente, van a elegir organizaciones políticas distintas. Hobbes va a elegir una monarquía absoluta como mejor forma de administrar un territorio, y Locke va a elegir una forma dividida del poder, digamos, prefiere un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, prefiere que los poderes no estén concentrados como en la monarquía absoluta, sino que estén repartidos, así se controlan mutuamente. Y por eso es que Locke es como el pensador o el filósofo que respalda la idea de la república, de la división de poderes, de la república democrática y de las libertades políticas y del derecho de elección y de la soberanía popular, digamos. Por eso es que nosotros lo encontramos como más cercano a Locke, porque Locke es el filósofo que más se parece a nuestra forma de organización, o que propone una forma de organización similar a la nuestra. Y después tenemos a Rousseau, que es muy interesante como propuesta filosófica, pero lo cierto es que lo que propone es un gobierno de tipo asambleario donde las decisiones se toman por mayoría y consensuadamente, cosa que en grandes territorios o en países con mucha población es difícil de llevar adelante. Bueno, así que tomen en cuenta también los contractualistas, porque son como pensadores que fundamentan filosóficamente la existencia del Estado, ¿sí?
obviamente, como dijimos recién, la primera forma de Estado moderno que conocemos es la monarquía absoluta, ¿sí? Que viene después del feudalismo, ¿sí? Nosotros tenemos el feudalismo y después tenemos el capitalismo, ¿no? Ese pasaje ya lo explicamos, hay un proceso de concentración del poder, por eso surge el Estado, porque antes en el feudalismo el poder estaba atomizado en diferentes centros, en diferentes señores feudales que estaban todo el tiempo en lucha entre sí, entonces no había centralización del poder, por eso no había Estado. Pero a partir de esa concentración del poder en manos de un monarca aparece el Estado moderno. Con esos procesos que vimos, entonces concentración del poder, y obviamente para que exista el Estado necesitamos también del ejército, ¿sí? Porque el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza física. Un Estado no solo se basa en la fuerza física, es decir, nosotros no cumplimos lo que el Estado nos dice que tenemos que cumplir solo porque sabemos que si no viene el garrotazo, sino que, como dicen los contractualistas, como nos pusimos de acuerdo para darnos un orden y para vivir civilizadamente y aceptamos el Estado, y entonces por eso pagamos los impuestos y legitimamos la existencia del Estado. No es que solo obedecemos al Estado porque el Estado nos puede obligar violentamente. Pero también es cierto que el Estado se basa en última instancia en el uso legítimo de la fuerza física para hacer cumplir sus decisiones. Entonces, todos esos procesos que son la concentración del poder, el surgimiento del ejército, el pago de impuestos y la existencia de una burocracia que lo que hace es... como las venas en el cuerpo transitan la sangre, la burocracia en un estado hace transitar por ellas las decisiones políticas que se toman en el poder nacional, ¿no? Para que esas decisiones lleguen a todos los puntos del Estado. Bueno, entonces básicamente eso fue lo que trabajamos en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 4 lo que se trabaja es específicamente cómo fue la formación del Estado en Argentina. Es decir, en Argentina también se dieron todos esos procesos. La concentración del poder, el ejército, la consolidación de la toma de decisiones políticas y demás. Se dieron esos procesos y se fueron consolidando los elementos. O sea que lo que ustedes tienen que tomar en cuenta son los procesos por un lado, ¿sí? Concentración del poder, ejército, burocracia y pago de impuestos, y la consolidación de los elementos por el otro, que son población, territorio, poder y derecho y soberanía. Es decir, cuando tanto los procesos como los elementos se fueron consolidando, podemos decir que en Argentina hubo Estado. Y recién eso se da a partir de 1880, o entre las presidencias fundacionales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, y la generación del 80, ¿sí? En adelante. O sea, cuando hay otras teorías que dicen que el Estado aparece antes, aparece con la Constitución en 1853, bueno, nosotros decimos no, porque no alcanza con que haya una ley, porque muchas veces esa ley no la cumplía nadie. Entonces no alcanza simplemente con la ley. Bueno, en el capítulo 4, entonces, cómo se van formando esos procesos y cómo se van consolidando esos elementos. Ustedes habrán visto que el proceso de concentración del poder es un proceso difícil porque acá había otros centros de poder que le disputaban al poder central, como eran los caudillos, como eran las fuerzas federales y unitarias en disputa, y como eran los habitantes originarios. Los habitantes originarios vivían en gran parte de nuestro territorio y por lo tanto no acataban, porque ellos ya tenían su propia organización política, por lo tanto no acataban las órdenes del poder central. Y el poder central, bajo arma y fuego, es que los mató y los desapareció y se impuso sobre esos territorios, digamos, y les robó esos territorios a los habitantes originarios. Nunca pensamos nosotros en un Estado multicultural, ¿no? Que respetara las culturas existentes, sino que se pensó desde el poder central en el avasallamiento y en la homogeneización, es decir, en una sola cultura, en el establecimiento de una sola cultura, que era la que la generación del 80 consideraba que era la adecuada. Habrán visto también en el libro que lo que era el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o lo que era el territorio del Estado en Argentina,
era mucho más pequeño de lo que es en la actualidad, porque como les dije, gran parte de ese territorio estaba en manos de los habitantes originarios. Por lo tanto, las decisiones eran para algunas provincias, no para el resto del territorio. Y después también había una disputa importante entre unitarios y federales, que se ve plasmada en el enfrentamiento entre Rosas y Urquiza, ¿sí? Y que se resuelve recién en 1862 con Mitre, cuando hay una negociación entre los intereses de los federales y los intereses de la provincia de Buenos Aires en una constitución que regirá de ahí para adelante. Entonces, en 1862 tenemos una constitución más o menos consensuada y una organización del poder. Pero para que ese gobierno central que está formado tome decisiones que sean acatadas por el resto del territorio, es necesario el ejército, ¿sí? Que con el uso legítimo de la fuerza física va a eliminar cualquier oposición, va a eliminar mediante la fuerza cualquier oposición al Estado central, ¿sí? Esto es la eliminación de los caudillos o de las comunidades de los habitantes originarios, por un lado, ¿sí? Y el establecimiento de una soberanía, de un poder del Estado hacia afuera, con el primer enfrentamiento en el que se midió el ejército argentino, que fue la Guerra del Paraguay. Es decir, el ejército consolidó la fuerza del Estado Nacional hacia adentro, con todos los que se le opusieran hacia adentro, caudillos y habitantes originarios, y hacia afuera, ¿sí? con los países vecinos también en formación. Y bueno, y a partir de ahí se empezó a pensar en un proyecto económico hacia adentro y hacia afuera que unificara el país y que relacionara el país con las potencias extranjeras. Y nosotros esto un poco lo vimos en economía, con la relación con la División Internacional del Trabajo, donde por los factores productivos que nosotros teníamos, lo que nos fue dado es la producción de materia prima y el intercambio por bienes manufacturados que venían principalmente de Inglaterra. Aunque hacia el 1900, como ustedes bien pusieron en el trabajo de economía, se da una especie de triangulación, ¿sí? Donde nosotros importamos de Estados Unidos, exportamos hacia Gran Bretaña, y entonces ahí es donde aparecen las dificultades en la balanza comercial. Mientras teníamos un comercio bilateral con Inglaterra, la balanza comercial tenía un saldo positivo bien marcado, pero ya hacia 1920 aproximadamente, con esta especie de triangulación, ya la balanza comercial argentina empieza a marcar ciertas falencias, ¿no? Bueno, ese relacionamiento de la División Internacional del Trabajo y del modelo agroexportador que elige la generación del 80 va a ser celebrado obviamente por Inglaterra, que no solamente nos va a facilitar créditos directos de dinero para infraestructura, que se necesitaba obviamente porque nosotros teníamos todo por hacer, todos los caminos, todos los puertos, el dragado de los puertos, el tráfico comercial y demás. Para todo eso era necesario dinero. Entonces Inglaterra, ahí empiezan como los primeros empréstitos o créditos al Estado Nacional para infraestructura, en dinero, pero también llegan a partir de Inglaterra el aporte de infraestructura, es decir, los ferrocarriles, por ejemplo. Es decir, llega como plata directa, pero llega también como obras de infraestructura y como empresas que se empiezan a asentar en Argentina, ¿sí? Esto de la relación internacional del trabajo y del comercio bilateral y del modelo agroexportador ya lo trabajamos. Como bien les marqué en algunos trabajos que ustedes me mandaron, la mano de obra en Argentina durante esa época era escasa, ¿sí? Y aparte, como ustedes bien dijeron, se consideraba salvajes y, digamos, no se incluía en el proyecto a los gauchos y a los habitantes originarios, no se los tenía en cuenta como elemento poblacional que pudiera aportar algo bueno. Entonces se pensaba en la inmigración. Una inmigración que la generación del 80 la pensó primero como anglosajona, pero los anglosajones nunca vinieron. Sí vinieron italianos, españoles, rusos, polacos y demás.
Y bueno, y esos fueron los inmigrantes que llegaron en dos oleadas, ¿sí? Una a partir de 1890 aproximadamente, que tuvo que ver con una gran hambruna y pobreza que atravesó Europa. Llegaron en gran medida en esa época, y después tenemos una segunda oleada inmigratoria más o menos hacia 1914, que tiene que ver con los que emigraban por la Primera Guerra Mundial desde Europa en Argentina. Entonces tenemos esas dos oleadas inmigratorias en Argentina que vinieron acá porque básicamente no teníamos mano de obra, y por lo tanto cuando algo escasea es muy caro. Entonces para el modelo productivo la mano de obra en Argentina era muy cara, se necesitaba más gente, ¿sí? Para que fuera más barata. Y bueno, la inmigración respondió un poco a esa necesidad, ¿sí? Pero después surgía el problema de qué hacer con esos inmigrantes que tenían otra cultura, otro idioma, otra religión y demás. Entonces empezó a pensarse en esto, que es una gran símbolo de la época, que es la homogeneización, es decir, en la educación, en la cultura, en el sentir nacional, es decir, pensar en homogeneizar todos esos elementos culturales diversos que habían llegado con la inmigración y que se simbiotizaban con lo que existía por estas tierras, ¿no? Entonces así se piensa el sistema educativo, ¿sí? Que todos sepan lo mismo, que todos canten el mismo himno, que todos tengan la misma bandera, que todos celebren las mismas fechas patrias. Toda la simbología nacional del Estado era construir una idea de nación argentina que no existía y meter a todos los distintos adentro de una idea común, ¿sí? Por eso es que el sistema educativo actuó como homogeneizador de esos elementos diversos y dispersos que traía la inmigración. A ver qué más trabaja este capítulo. Dejo para lo último entonces la cuestión de que la generación del 80, el Estado liberal argentino, que es la primera forma que asume el Estado argentino, es liberal en lo económico, y esto implica que el Estado no interviene en la economía salvo para montar toda la red de infraestructuras que se hace necesaria para que la propiedad privada y el emprendimiento privado se desarrolle. Pero, o sea, éramos liberales en lo económico, respetando esto de la División Internacional del Trabajo y demás, pero no éramos liberales en lo político, en tanto que no respetábamos las libertades y los derechos políticos de la ciudadanía, ¿sí? Por eso decimos que durante la generación del 80 el Estado era liberal, oligárquico y conservador. ¿Esto qué quiere decir? Oligarquía implica un régimen donde un sector muy chico es el que mueve los hilos económicos y políticos de un determinado territorio, y estos eran los que tenían el poder económico, los terratenientes argentinos, los que participaban del modelo agroexportador. Todos esos que tenían el poder económico también tenían el poder político, ¿sí? Por eso llamamos oligarquía. Ustedes piensen que con la campaña al desierto se iban tomando nuevos territorios para la producción agroexportadora, pero esos territorios no eran socializados con los inmigrantes. Los inmigrantes muy pocas veces eran dueños de la tierra. Los dueños de la tierra seguían siendo las grandes familias oligárquicas que se quedaban con esa tierra que se le apropiaban a los habitantes originarios, y se las repartían entre ellos, entre un grupo muy pequeño de familias patricias, ¿sí? Oligarquía. Y bueno, ese régimen político era sostenido a partir básicamente de tres estrategias. No había una democracia en la que todos votaran, para nada. El voto era cantado, es decir, y el empadronamiento era voluntario, es decir, no era obligatorio ir a votar, era voluntario. Vos te tenías que anotar en una listita. Ustedes imagínense que con el grado de analfabetismo que había en la época, el patrón de la estancia llevaba a todos sus peones, los hacía firmar y los hacía votar por el único partido que representaba los intereses de los terratenientes, que era el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Entonces, si no votabas al Partido Autonomista Nacional, o te quedabas sin trabajo o te quedabas sin vida directamente. Entonces no había forma de romper con ese sistema donde siempre ganaba el mismo partido político. Había otros partidos políticos como la Unión Cívica, que después va a ser la Unión Cívica Radical,
y el Partido Socialista, que estaba en ciernes y que venía con todas las ideas de los inmigrantes, traían esas ideas anarquistas y socialistas de Europa, pero bueno, no podían competir con el Partido Autonomista Nacional, que con el empadronamiento voluntario empadronaba para que votaran a todos los que lo iban a votar a ellos, y después cuando llegaban a la mesa de votación, el voto era cantado. O sea, si vos no votás al Partido Autonomista Nacional, nada, quedás fuera del trabajo o fuera de la tierra directamente. Y esto se rompe en 1912 con la ley Sáenz Peña, ¿sí? que en otra oportunidad comentaré como un conservador se le ocurre esta ley que después los va a hacer perder el poder, digamos, que lo habrán visto ustedes en historia, así que no andaré en eso, después quizás lo vemos. Pero bueno, el régimen entonces político era oligárquico conservador, no era liberal, no respetaba los derechos y las libertades de los ciudadanos, es decir, no era liberal en lo político, pero sí era liberal en lo económico. Bueno, más o menos eso es los temas por los que andamos, que ustedes ya los conocen, que es una especie de cierre para poder avanzar con temas más importantes como son el keynesianismo, el estado de bienestar y la crisis del estado de bienestar, y después el neoliberalismo. Son temas más actuales y más interesantes. Bueno, mando este video, hacen las consultas que corresponde y chequeamos a ver qué entendieron. Bueno, les mando un beso.